En este video se analizará el libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Los miembros del equipo son Carlos Olmedo, Regina Hernández, Carolina Cardona, Axel Zúñiga y Derek Martínez. Siguiente. El contexto de la obra. El libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado fue escrito por Friedrich Engels en 1884 durante la Segunda Revolución Industrial, que fue un conjunto de cambios socioeconómicos interrelacionados. La revolución influyó en la obra de Engels debido a la relación que existe entre el proceso de industrialización y el crecimiento de las fuerzas de producción mencionadas en la obra. Es decir, Engels, al ver el crecimiento de las fuerzas de producción durante la Segunda Revolución Industrial, obtuvo las ideas para escribir su obra. El libro fue publicado tras la muerte de Karl Marx y también se basó en las notas de Marx para escribirlo, al igual que en el libro de la Sociedad Antigua del antropólogo estadounidense Lewis Henry Morgan. Los estudios de Morgan sirvieron como punto de partida para el origen de la familia. Siguiente. La filosofía de Engels nos habla principalmente del surgimiento del Estado. Mediante la producción de instrumentos para cazar, recolectar y pescar, se produce la primera división social de trabajo. Los hombres se encargan de la recolección de recursos, mientras las mujeres se encargan de las actividades del hogar. Luego, la división social de clases es resultado de la creación de nuevas actividades que llevaron a la creación de más productos que los necesarios para sostener la sociedad. Esto nos lleva a la acumulación de riquezas individual, esto es, la propiedad privada. De aquí surge un enfrentamiento entre intereses debido al choque entre la propiedad privada y la propiedad colectiva. De ese choque surge el Estado para dominar a la clase explotada. La naturaleza del Estado es mantener los límites del orden mediante la opresión. Siguiente. Una vez analizado el contexto, se va a comenzar con el estudio de la obra. Por una parte, la obra de Engels comienza con una explicación de las épocas principales de la prehistoria de la humanidad, las cuales llama los estados prehistóricos de la cultura, la cual se está basado en los trabajos antropológicos de Morgan, como dijo Derek. Y esto nos ayuda a entender cómo la humanidad fue evolucionando a lo largo del tiempo, relacionándolo con los medios de producción que existen en dichos tiempos. Ahora, ¿cuáles son esas épocas principales de la humanidad? Pues son tres: salvajismo, barbarie y civilización. Por una parte, el salvajismo es el periodo en que predomina la apropiación de productos que la naturaleza da ya hechos, como las frutas, las raíces o los árboles en sí mismos, que proveen un hábitat. Después se encuentra la barbarie, que es el periodo en que aparecen la ganadería y la agricultura, la cual le permite transformar la naturaleza a su favor y de tal manera que puede existir más medios de existencia y de supervivencia. Y ahí se incrementa la producción de la naturaleza por medio del trabajo humano. Y finalmente aparece la civilización, el cual es el periodo en que el hombre sigue aprendiendo a elaborar los productos naturales con base a herramientas que les permite producirlo en masa. Y digamos, ese periodo se podría considerar en el surgimiento de la industria y del arte. Ahora, esas etapas principales de la humanidad las divide en tres: estado inferior, medio y superior. Y lo hace esto con base al criterio que el progreso obtenido en la producción de los medios de existencia sobre la naturaleza. De tal manera que mientras más medios de producción haya, más va a ser la evolución del hombre. Ahora, comenzamos primero con el salvajismo. En el salvajismo, en el estado inferior, ahí describe Engels que los hombres aún permanecen en los bosques tropicales, debido a que estos proveen un clima adecuado para su supervivencia sin necesidad de modificar el ambiente. Asimismo, dice que la principal fuente de alimento es las frutas, las nueces y las raíces, ya que agarran solo lo que le proveía la naturaleza. Y ahí apareció por primera vez la formación del lenguaje articulado,
la cual le permitió al ser humano interactuar con otros seres iguales y formar así la sociedad. Después está el estadio medio, en el cual aparece por primera vez el uso del fuego, y esto le permite hacer uso de la pesca y del pescado como alimento, de tal manera que ahora los hombres, con la aparición del fuego y el uso del pescado, se hicieron independientes del clima y de los lugares y se retiraron de las selvas para trasladarse a las costas y viajar mayores distancias. Asimismo, en esta época aparecieron los instrumentos de piedra, sin pulimentar de la primitiva edad de piedra. Y finalmente, en esta etapa del salvajismo se presenta el superior, en el cual aparece la invención del arco y la flecha, la cual le facilitó al ser humano la caza, de tal manera que esta fue la principal fuente de alimento en dicha época. Y ahora se presenta una maestría en la producción de medios de subsistencia, y aparece la construcción de viviendas a través del fuego y la hacha. Una vez terminado esto del salvajismo, aparece la siguiente etapa, que es la barbarie. La barbarie es el estadio, en el estadio inferior aparece la introducción de la alfarería, es decir, la reconstrucción con arcilla de vasijas que permiten conservar la comida y ponerlas al fuego. Asimismo, aparece a un nivel bajo la domesticación y cría de animales, así como el cultivo de plantas, la cual le permitió de alguna manera obtener alimentos de una manera más regular. Sin embargo, en el estadio medio aparece una distinción en el progreso de la humanidad a nivel global, dividiéndolo así Engels en dos, este y oeste. En el este se refiere a Europa, África y Asia, en el cual aparece la domesticación de animales, las cuales considera que es un suministro de leche y carne por parte de estos animales. Y aparece la formación de rebaños, en el cual traslada a estos individuos para su futuro consumo. Y aparece el cultivo de cereales, solo que no es para alimentar a los seres humanos, sino es para el forraje o el ganado. Después, en el oeste, que se refiere a América, aparece el cultivo de hortalizas por medio del riego. Y las hortalizas principales que se consumían ahí eran el maíz, la calabaza y el melón, las cuales presentaban la ventaja que dichas plantas eran muy tolerantes a los cambios de clima, de tal manera que permitió el progreso de la humanidad. Y asimismo apareció el uso de adobes y de la piedra para la construcción de sus viviendas. Y finalmente aparece en esta sociedad el estado superior, donde aparece la fundición del mineral de hierro, lo cual le proveía instrumentos que ahora tenían una alta tolerancia y rigidez a lo largo del tiempo, que de tal manera que hubo un aumento casi ilimitado de los medios de subsistencia, ya que las hachas con hierro permitían la tala de bosques ilimitada, así como el uso de tierras de labor y praderas para la agricultura, de tal manera que al haber este aumento de los medios de existencia, hubo un aumento en la población, que se comenzó a instalar en pequeñas áreas de manera densa para subsistir. Y de aquí se podría pasar al estado de civilización, en el cual dicho su paso solo se da con el punto de que aparezca la escritura en dicha sociedad. Ahora, una vez analizado esto de los estados prehistóricos de la cultura, aparece la cuestión del término de gens, que el gens es un grupo que se jacta de constituir una descendencia común, es decir, un grupo de personas que tienen lazos de sangre que los vincula. Y aquí es la organización de la sociedad, donde está basado en sistemas de parentesco, donde las gens, que son personas con el mismo lazo de sangre, se juntan y forman fratrias, que dichas fratrias se juntan y forman tribus. Entonces aquí aparece la organización. Y ahora, las gens que distingue Engels son 5 a lo largo de la obra, que es la iroquesa, la romana, la celta y la germana. Sin embargo, la que nos vamos a enfocar en esta actividad sería la griega. Y pues bueno, ahora ya nos vamos a enfocar más que nada propiamente en cómo surge un estado. Pero antes de enfocarnos pues, en eso, tenemos que entender pues, cómo está constituido un estado. Y pues, según Engels, la familia sería la unidad central pues, de toda sociedad y pues, por ende del Estado. Así como pues la sociedad fue evolucionando, como nos decía Carlos,
las familias también fueron evolucionando. Y pues llegó un punto en la historia en la que surgió la familia monogámica. Y surgió en el periodo de transición entre el estado medio y el estado superior de la barbarie. Y pues se extiende hasta nuestras épocas más recientes. Pero a la vez que se desarrollaba este nuevo tipo de familia, también se desarrollaba un nuevo tipo de riqueza. Como nos comentaba Carlos, en los estados superiores y medios de la barbarie se empezó el desarrollo de la domesticación de animales y la cría del ganado. Y pues esto representó el surgimiento de un nuevo tipo de riqueza. En los estados más primitivos, por ejemplo, la riqueza básicamente se traducía a tener un hogar, a tener con qué vestirse y pues a tener los instrumentos y los medios necesarios para conseguir y preparar el alimento. Pero con el surgimiento de la ganadería y los rebaños, el nuevo tipo de riqueza que nació supuso que la producción de alimentos era ahora mucho más sencilla. ¿A qué me refiero con esto? A que básicamente ya no tenías que agarrar cada mañana tu lanza e ir a cazar para pues poder comer en la noche, sino que básicamente lo único que necesitabas era tener un pedazo de terreno en donde tuvieras unos animales y pues les dieras cuidados, los cuidados más básicos y primitivos. Entonces, con el tiempo, se desarrolló la propiedad privada de los rebaños. Y según el arreglo a la división familiar de aquel entonces, al hombre le correspondía procurar pues la alimentación y los instrumentos necesarios para ella. Entonces, en ese sentido, los rebaños pues constituían por derecho una propiedad del hombre. Y pues aquí entra un nuevo cambio en las familias, porque a medida que las riquezas iban en aumento, le daban al hombre una posición más importante que la mujer en la familia. Y pues básicamente con la familia monogámica inició lo que podríamos decir como cierto predominio del hombre, en donde básicamente el hombre quería que sus bienes y pues toda su propiedad cuando muriera fueran pasadas a sus hijos, que serían sus herederos directos. Y pues ahora, en esta nueva familia y en esta nueva época, el móvil de los matrimonios ya no era tanto las condiciones naturales, sino las económicas, y más concretamente en el triunfo de la propiedad privada sobre la propiedad común primitiva. Siguiente. Siguiente. Y pues bueno, antes de las familias monogámicas, también es importante comprender esto, existía lo que se conoce como el derecho materno. Y pues básicamente con la llegada de las familias monogámicas, pues el derecho materno les dio su puesto al derecho paterno. Y por eso mismo la riqueza privada se halla en proceso de surgimiento, como dice Engels. En las antiguas sociedades, el derecho materno consistía en que la descendencia solamente se contaba por línea femenina. Y básicamente esto quiere decir que los hijos de una persona solo podían ser establecidos por la madre, porque en épocas, pues las épocas más primitivas, digamos que las sociedades vivían en algo que se denomina heterismo, que es básicamente la promiscuidad sexual, o que básicamente todas las mujeres dependen o están sujetas a, pues, con los hombres. Digamos que existe una cierta libertad sexual y pues las relaciones que se forman entre hombres y mujeres dependen de su libre voluntad y pues de sus deseos. Pero con la llegada de la familia monogámica es más sencillo saber quién era el padre. Como antes los matrimonios eran más o menos por grupos, pues no se podía saber con certeza quién era el padre y correspondía a la mujer decir, bueno, de este hijo él es el padre y de este otro hijo este otro es el padre. Pero pues como decía, con las familias monogámicas, como son de pareja, ya es más sencillo establecer quién es el padre. Y también debido al creciente poder paterno por la riqueza y la propiedad privada de los rebaños, pues le ayudó a establecer y consolidar más el derecho paterno por sobre el derecho materno. Siguiente. Y finalmente ya llega una conclusión, en donde básicamente la fortuna es apreciada y considerada como el sumo bien. Y según Engels, ahora que la fortuna pues ya está consolidada, solo hace falta una institución que asegure pues las nuevas riquezas de los individuos, que la consagrase la propiedad privada y que perpetuase el derecho de la clase poseedora de explotar a la no poseedora. Y básicamente nació una nueva institución, y esa institución se llamó el Estado. Básicamente, lo que Engels quiere decir con esta cita es que debido a que la riqueza era más extensa y pues era más amplia con el pasar de los tiempos,
digamos que los rebaños pues se fueron creciendo y pues era necesario vigilarlos porque la riqueza era extensa. Entonces, con la aparición de la propiedad privada, aparecieron también lo que se conocería como el trabajo asalariado y el trabajo de los esclavos. Entonces, el primer efecto del poder de los hombres, perdón, el primer efecto del poder de los hombres fue pues incorporar pues esclavos para que pues ellos pudieran cuidar de su propiedad y pues no tenían ellos que cuidar directamente de la suya. Digamos que la clase poseedora en este caso pues serían los hombres o aquellos que disponen de rebaños y pues de la riqueza, y la clase no poseedora serían los trabajadores o los esclavos. Lo que el Estado quiere conseguir con esto es básicamente pues consolidar la propiedad privada de los hombres que poseen y pues mantenerla sujeta al trabajo de la clase no poseedora. Ok, ahora vamos con la génesis del Estado ateniense. Al final de este capítulo, Engels menciona, y cito, la formación del Estado entre los atenienses es un modelo notablemente típico de la formación del Estado en general. A partir de esto se entiende el propósito y el porqué de explicar este contenido. Bien, en la época heroica, los atenienses se dividían en 4 tribus en distintos territorios, 12 fratrias en 12 ciudades diferentes, y la constitución se valía de la Asamblea del Pueblo, el Consejo del Pueblo y un Basilius, lo cual significa un emperador bizantino. Había propiedad privada gracias a la producción y comercio de mercancías. Y a causa de la división del trabajo, la agricultura y oficios, los miembros de las gens, fratrias y tribus comenzaron a mezclarse y pronto comenzaron a resolver sus propios asuntos sin el consejo del pueblo o el basilius, lo cual desequilibró la constitución gentilicia y surgió la constitución atribuida a Teseo. En ella se creó una administración central en Atenas para resolver aquellos asuntos. Los atenienses de tribus vecinas se fusionaron en un pueblo y nació un sistema de derecho popular ateniense general que brindaba una nueva protección jurídica incluso si no pertenecían al territorio. Este fue el primer paso hacia la ruina y es importante que lo recordemos. También se dividió el pueblo en nobles, agricultores y artesanos sin tomar en cuenta ya la gens, la fratria o tribu. Y esto demostró que la costumbre de que ciertos cargos se ejerzan por ciertas familias era más que nunca un derecho. Los empleos públicos de estas familias se formaron, pero el Estado naciente sancionó esta usurpación y proclamó antagonismo social entre gentilicia y Estado. La formación del Estado intentaba destruir los lazos gentilicios. Siguiente, por favor. Bien, las funciones del Basilius cayeron en desuso, la autoridad de la aristocracia aumentó cada vez más y los principales medios para estrangular la libertad fueron el dinero y la usura. Bueno, con esto se entiende que pues, la nobleza se enriquecía de residir cerca del comercio marítimo y la piratería y estaba en dominio del dinero. El sistema monetario afectó negativamente a las comunidades agrícolas que se basaban en la economía natural. También tenían postes hipotecarios en los terrenos de labranza y en ellos se escribía si estaban empeñados o por cuánto dinero. Los que no tenían poste generalmente era porque habían sido vendidos por vencer la hipoteca o por tener cualquier otro adeudo y ya eran propiedad del usurero, que tenía al campesino dándole 5/6 del producto de sus trabajos. Si esto no bastaba para cubrir la deuda, el deudor tenía que vender a sus hijos, lo que demostró el derecho paterno y de la monogamia. O ya en casos extremos, si esto no llegaba a cubrir la deuda de igual manera, el noble vendía al deudor. Con el desarrollo de la industria y el comercio, la población ahora se dividía según sus ocupaciones y por esto el número de esclavos aumentó en exceso, al igual que el de los extranjeros, que ahora podían gozar de un derecho de protección y se convirtieron en una molestia. Siguiente. La constitución gentilicia iba tocando su fin. El Estado se había desarrollado sin hacerse notar. Bien, el Estado necesitaba una fuerza propia
y esta fue la Fuerza Naval. La Constitución de Solón prestó auxilio al pueblo explotado en manos del régimen gentilicio, hizo que las deudas se anularan y se repatriaron los hombres vendidos como esclavos, y para impedir que fueran esclavos de nuevo, se prohibieron préstamos en los que el acreedor se adueñaba del deudor y se fijó la extensión máxima de tierra que un individuo podía poseer. Pero además de esto, hubo cambios más significativos que fueron los constitucionales. El número 1 fue que el consejo se elevó a 400 miembros y eran 100 de cada tribu. Y el otro, que los ciudadanos fueron divididos en 4 clases. Las 3 primeras clases gozaban de oficios públicos, o sea, se podían adueñar de ellos. La primera solamente la primera podía tener oficios importantes, y la cuarta votaba en la asamblea. Entonces, la elección de funcionarios y leyes quedaba, pues, a cargo de ellos. Durante los siguientes 80 años, el comercio y los oficios llegaron a ser las ocupaciones principales. Explotaron a los esclavos y aumentaron en número, al igual que los extranjeros. Las gens, fratrias y tribus andaban dispersas y muchos ciudadanos ya no pertenecían a ninguna gens. La nobleza quiso recuperar sus antiguos privilegios gentilicios, pero gracias a la revolución de Clístenes no se logró. Siguiente, por favor. En la Constitución de Clístenes, la división de ciudadanos ahora era según el lugar de residencia y no por grupos consanguíneos. Atenas estaba compuesto de 100 municipios que se llamaban demos, sus ciudadanos démotas, el jefe demarca, 30 jueces, y uno de los caracteres esenciales del Estado era la fuerza pública, que está en forma de policía y se formó por esclavos, o sea, estaba compuesta de esclavos. Sin la policía no existía el Estado y no había depositario del poder ejecutivo. El antagonismo ya no era entre nobles y el pueblo, sino entre esclavos y hombres libres. Por cada individuo libre había 18 esclavos y más de 2 inmigrantes. Y el crecimiento del comercio y de la industria concentró las riquezas nada más en ciertas personas, que hizo que empobreciera a otros ciudadanos libres, y ellos tenían que elegir entre hacerle competencia al trabajo del esclavo o convertirse en mendigos. No fue la democracia la que condujo a Atenas a la ruina, sino la esclavitud. Siguiente. Bueno, en este apartado, Engels investiga las condiciones económicas generales que en el estadio superior de la barbarie sucedían y le hicieron desaparecer con la entrada de la civilización. La primera gran división social sucedió cuando las tribus de pastores destacaron de los bárbaros, porque contaban con más recursos. Cuando estos se separaron, se dio lugar al desarrollo y consolidación del cambio como una institución regular. Esta separación también dio como resultado el comienzo de la propiedad privada y la necesidad de una mercancía que sirviese de dinero. De esta división social también nació la necesidad de más fuerza de trabajo. Las condiciones históricas proveyeron más riqueza, más productividad de trabajo y la extensión del campo de la actividad productora. Y todos estos cambios tenían que traer consigo necesariamente la esclavitud. Menciona Engels que de esta primera gran división social del trabajo nació la primera gran escisión de la sociedad en 2 clases: señores y esclavos, o sea, los explotadores y los explotados. Siguiente, por favor. En la segunda gran división social se empezaron a producir herramientas de hierro, lo cual representó en la historia un papel revolucionario, ya que estas herramientas se utilizaron para agilizar más el trabajo agricultor. Esto dio como resultado que la riqueza aumentara con rapidez y que los oficios de producción se separaran de la agricultura. Cuando se produjo esta división de trabajos, nació la producción directa para el cambio, o sea, la producción mercantil, y con ellas también nació el comercio. Estos acontecimientos pusieron fin al trabajo común de la tierra y estas tierras comunes se dividieron en familias. Y pues en su libro, Engels dice que el paso a la propiedad privada completa se realizó poco a poco, paralelamente al tránsito del matrimonio sindiásmico a la monogamia.
La familia individual empezó a convertirse en la unidad económica de la sociedad. Y hablando sobre el aspecto militar, el jefe militar, el consejo y la asamblea del pueblo constituían los órganos de la democracia militar salida de la sociedad gentilicia. Esta democracia militar, esta democracia era militar porque la guerra y la organización para la guerra constituían ya funciones importantes para la vida del pueblo. Las guerras de rapiña, o sea, las guerras violentas y de saqueo, aumentaban el poder del jefe militar superior como de los jefes inferiores. También la elección habitual de los sucesores en las mismas familias, desde que se introdujo el derecho paterno, pasó poco a poco a ser sucesión hereditaria, y con ello se echaron los cimientos de la monarquía y la nobleza hereditaria. Todos estos cambios fueron rompiendo las raíces con las que se habían constituido estas tribus, y el régimen gentilicio se convirtió en todo su contrario. Sus organismos dejaron de ser instrumento de la voluntad del pueblo y se convirtieron en organismos independientes para dominar y oprimir al propio pueblo. Y bueno, según Engels, esto nunca hubiera sido posible si el afán de las riquezas no hubiese dividido a los miembros de la gens en ricos y pobres, y si la diferencia de bienes no hubiera transformado la comunidad en antagonismo entre los miembros de la gens, y si la extensión de la esclavitud no hubiera comenzado a hacer considerar el trabajo como un acto digno solo para un esclavo. Siguiente, por favor. También sucedió pues la tercera división del trabajo. La civilización consolida y aumenta todas estas divisiones del trabajo ya existentes y añade una tercera división del trabajo, creando una clase que no se ocupa de la producción, sino únicamente del cambio de los productos, que son los mercaderes. Esos mercaderes suben de posición hasta lograr un dominio cada vez mayor sobre la producción y acaban por crear las crisis comerciales periódicas. También apareció el dinero metálico, que es el nuevo medio para que el no productor dominara al productor y a su producción. Después de la compra de mercancías por dinero, vinieron los préstamos y con ellos el interés y la usura. Junto a la riqueza en mercancías y en esclavos, junto a la fortuna en dinero, apareció también la riqueza territorial. El suelo podía ahora convertirse en una mercancía susceptible de ser vendida. Y apenas se introdujo la propiedad privada de la tierra, se inventó la hipoteca. Esto dio lugar a la concentración y la centralización de la fortuna en manos de una clase poco numerosa. Naturalmente, esto resultó en el empobrecimiento de las masas y del aumento numérico de los pobres. El régimen gentilicio fue destruido por la división del trabajo, que dividió a la sociedad en clases y fue reemplazado por el Estado. Siguiente, por favor. Y bueno, Engels define al Estado como un producto de la sociedad cuando llega a un grado de desarrollo determinado y está dividida por antagonismos irreconciliables. Y para que estas clases con intereses económicos contrarios no se encuentren en guerra, se hace necesario un poder situado aparentemente por encima de la sociedad y llamado a amortiguar el choque entre estas clases y a mantenerlo en los límites del orden. Ese poder que es nacido de la sociedad, pero que se pone por encima de ella, pues es el Estado. Y 3 puntos importantes sobre la creación del Estado son que con la formación del Estado se dejó a los ciudadanos ejercer sus derechos y sus deberes sociales donde ellos elijan establecerse, independientemente de su gens y de su tribu. El segundo rasgo característico es la institución de una fuerza pública, y no está formada solo por hombres armados, sino también por aditamientos materiales, que son pues las cárceles y las instituciones coercitivas de todo género, que la sociedad gentilicia antes no conocía. Y a raíz de mantener esta fuerza pública también nacen los impuestos. El tercer rasgo característico pues son los funcionarios, que son los dueños de la fuerza pública y del derecho de recaudar los impuestos. Y estos aparecen ahora situados por encima de la sociedad. También voy a mencionar los cambios económicos de la civilización. Pues el primero fue la introducción de la moneda metálica,
y con ella del capital en dinero, del interés y de la usura, como mencionaba antes. También los mercaderes como clase intermediaria entre los productores, la propiedad privada de la tierra y la hipoteca, el trabajo de los esclavos como forma dominante de producción. Pues la forma más elevada del Estado, que Engels decía que era la República Democrática, es la única forma de Estado bajo la cual puede darse la batalla entre el proletariado y la burguesía, que era lo que Engels buscaba finalmente. Y mientras la clase oprimida no esté madura para liberarse ella misma, su mayoría reconoce el orden social de la República Democrática como el único posible. Pero a medida que va madurando para liberarse ella misma, se constituye como un partido independiente. Elige sus propios representantes y no los de los capitalistas. Y bueno, recordemos que Engels también define al Estado como una máquina esencialmente destinada a reprimir la clase oprimida y explotada, y por eso es que con la desaparición de las clases desaparecerá inevitablemente el Estado. Siguiente. A partir de comenzará con las conclusiones personales que podemos adquirir de todo lo analizado en esta presentación. De tal modo que comenzaremos con un contraste o una comparación entre filósofos y la postura de Engels. Comenzamos con la organización de la sociedad. Engels encontró en todas las civilizaciones un patrón en cuanto a la organización de la sociedad: gen, fratres y tribus. El gen sigue una organización de sangre, es decir, un sistema de parentesco. Las fatrias son el conjunto de gens, así como las tribus son el conjunto de fatres. En cuanto a la esclavización, que es la relación entre el amo y esclavo, es producto del desarrollo de los medios de producción y sirve para utilizar la fuerza de otras personas a tu favor. De esta manera, Engels explica la organización de la sociedad. Por otro lado, podemos comparar esta postura de la organización de la sociedad en gens, fratres y tribus por la cuestión del sistema de parentesco con filósofos griegos, como sería el caso de Aristóteles, en el cual dice que dicha organización de la sociedad no se fue modificando y siempre ha habido, el ser humano siempre ha vivido en sociedad, y que sus miembros se han organizado en lugar de gens, fratres y tribus en oikías, boikías y polis, que si recordamos en el libro de política menciona que las oikías son las casas donde reside una familia, las apoikías es un conjunto de familias que residen en el mismo lugar, también conocido como una aldea, y las polis, que es un conjunto de aldeas que pueden subsistir para generar bienestar de su población. Ahora, la relación de amo y esclavo, es decir, la esclavización de las personas, Aristóteles, a diferencia de Engels, lo justifica en un derecho natural, en el cual dice que las personas virtuosas son las que deberían enseñar o guiar a las personas que no lo son, de tal manera que para tener una vida plena, estos deberían obedecer a los otros. Y ahí ya no se hace relación con la cuestión de los medios de producción, que es un aspecto muy importante a considerar. Bien, ahora en cuanto al propósito del Estado, podemos concluir con Engels que el Estado protege los bienes de las personas, es decir, lo que ellos producen, y de que no sean estos arrebatados por alguien más, haciendo surgir la propiedad privada. Pero también podemos asegurar que el Estado es una manera de sustentar las clases sociales, de legitimizarlas, y en las que un grupo domina sobre otro por la falta de distribución de riquezas. Y en el caso de Hobbes, a diferencia de Engels, Hobbes, además de decir que la distribución de las riquezas, pues, entre sus miembros, depende del soberano, y pues así surge lo que se conoce como propiedad privada, el Estado también usa lo que serían, pues, sus medios para emplear la fuerza y pues todos los medios necesarios para asegurar la paz y la defensa común. Entonces, Engels dice que el fin del Estado es conservar la propiedad privada, pero Hobbes también dice que el fin del Estado no solo es distribuir la riqueza y la propiedad privada, sino que también es asegurar la paz y la defensa común. Y pues en Hobbes no existen tanto las clases sociales, puesto que para Hobbes todos en un Estado o son súbditos o son soberanos.
el soberano pues tiene sus súbditos y el soberano se encarga de la defensa de sus súbditos. Y bueno, para Engels, la evolución de la sociedad, como lo vimos, de la barbarie a la civilización, sucede mientras aumenten los medios de producción, o sea, las herramientas por las cuales el hombre hace la naturaleza a su favor y crea los bienes necesarios para subsistir. Y la evolución que sugiere ahora se construirá a medida que la clase trabajadora empieza a constituirse como un partido independiente. Y de esa forma se logre liberar de lo que él llama pues el Estado. Y cuando se libere el Estado, menciona Engels en su lectura que la clase trabajadora sabrá cómo distribuir las riquezas y cómo distribuir el poder. Y con relación a esto de la evolución de la sociedad, se puede ver también esto con Marx, que como dijimos, ambos están mutuamente relacionados, en el cual Marx concuerda con Engels que hay una evolución de la sociedad, de su organización, que se da a través de la interacción entre sus miembros y los medios de producción, de tal manera que si hay un antagonismo entre estos, este proceso dialéctico pasa a una nueva sociedad, en la cual Marx observa 6 etapas que serían comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo, capitalismo y socialismo, que se pueden comparar con los estadios prehistóricos de la cultura, en la cual una contradicción da paso a otra o de que aumentan los medios de producción. Ahora, una vez terminado estas conclusiones y este repaso de los puntos importantes que se pueden ver, les agradecemos por prestar atención a nuestra presentación sobre esta obra magnífica de Friedrich Engels. De tal manera que por terminar les presentamos nuestra bibliografía. Muchas gracias por su atención.